Bien, pues vamos a tener este tiempo en la palabra. Es una bendición poder disfrutar de la lectura bíblica y estar tan emocionados en lo que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo, lo que el Padre está haciendo. Y miren, yo quiero compartir con ustedes algo que está en el Evangelio de Mateo. Este escritor que a mí me encanta porque utiliza tantas escrituras del Antiguo Testamento para mostrarle al pueblo de Israel que Él es el Mesías, ¿sí? Que Jesús es el Mesías. Ayer estaba viendo unas entrevistas de que le están haciendo a algunos judíos de quién creen que es Jesús. Y todos los que son entrevistados, o sea, ninguno de ellos dice es el Mesías. O sea, es pues el fundador del cristianismo, fue un profeta como Moisés, y cuando les preguntan, ¿y él es el Mesías? Y, no, el Mesías nadie sabe de dónde va a venir, nadie sabe cómo va a empezar, nadie sabe quién es. O sea, y al leer el Antiguo Testamento, ahí está Jesús, ¿verdad? Entonces la evidencia es muy clara. Pero bueno, está en el capítulo 8, este pasaje que quiero compartir con ustedes de la vida de Jesús. Y antes vamos a orar. Dios, es un placer abrir la palabra, Señor, es un deleite para nosotros escudriñar la Escritura, Señor, verte trabajar en la vida de los seres humanos, Señor, ver tu poder, tu maravilloso andar, Señor, entre los hombres, que queremos, Señor, eso cada día en nuestra vida. Queremos, Dios, disfrutar de la bendición de poder mirarte, Señor, haciendo maravillas entre nosotros. Y te damos gracias porque tu palabra, Señor, alimenta nuestra alma, tu palabra santifica nuestro ser, tu palabra, Señor, es lo más precioso que tenemos en este mundo y a la cual, Señor, acudimos en busca de consuelo, de ayuda, de refugio, de amor, Señor. Y gracias por permitirnos abrirla, por permitirnos leerla y comentarla, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, el contexto de este pasaje en el capítulo 8, quiero compartir desde el 5 al 13, pero el contexto en el que está este suceso, ¿verdad?, en la vida de Jesús es que en los capítulos 5, 6 y 7 se menciona acerca del Sermón del Monte, una predicación, una enseñanza que el Señor está dando a las multitudes. Subió al monte, vio a la gente, sintió compasión de ellos y empezó a abrir su boca y enseñarles. El Señor Jesús baja después de este tiempo de estar allá hablando de la vida religiosa, de la vida matrimonial, de las riquezas, de tantas cosas que el Señor les habla en estos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, y en el versículo 28 del capítulo 7 dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Y déjenme decirles algo muy especial. Eran multitudes las que seguían a Jesús, pero no eran multitudes los que se quedaban o los que permanecían con él. Era así como una especie de paradoja. Todo mundo quería escuchar al maestro de Nazaret, pero pocas personas eran las que realmente se quedaban con él. Entonces, en ese contexto viene el Señor bajando por la ladera del monte, ¿verdad?, en el capítulo 8, cuando de pronto viene ante él un leproso, un hombre inmundo, ¿verdad?, andrajoso, que a pesar de que tenía que estar alejado de las comunidades, él debió haber escuchado la fama de Jesús, y al saber que él estaba por allí, entonces corrió hacia donde él estaba. Y algo que me impresiona es que se le acerca, se arrodilla y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
las dos cosas que muestra este hombre, la fe y la humildad, son características de quien quiere recibir un don del Señor, un favor de nuestro Dios. No podemos ordenarle a Dios, no podemos declarar, como algunos dicen, yo declaro sanidad. No, miren la actitud de un hombre que trae un problema terrible, es una situación fea, porque la sociedad no lo acepta. Está confinado al exilio, no puede andar cerca de la gente, tiene que traer una campana, ¿sí? Como si fuera un becerro, y cuando se acerca gente o ve gente a lo lejos, tiene que tocarla y decir inmundo, inmundo, para que la gente no se acerque. Nadie en sus 5 sentidos, en su sano juicio, querría estar cerca de un leproso, pero el maestro no. Y este hombre se arriesgó. ¿Qué pudo haber sido la reacción de la gente? La Biblia no dice, ninguno de los evangelios dice qué fue la reacción de las personas, sino que yo creo, ¿verdad?, que la gente debió haberse echado para atrás o detenido la marcha, ¿verdad?, para no tener contacto con esta persona. Pero Jesús no. Jesús no tiene temor de ser ni contaminado, de quedar impuro, porque cualquiera que tocaba un leproso quedaba impuro y corría el riesgo de contagio. Entonces, Jesús no. Jesús permite que este hombre se acerque a él, hace su petición con estas dos características: Señor, si quieres, puedes sanarme. O sea, primero la humildad, si quieres, y después la fe, ¿verdad? Puedes sanarme. Y Jesús le contesta: sí quiero. Extiende la mano, toca a este hombre y le dice: sé limpio. Y aquel hombre fue sanado. Y para que no se alarmaran ni se escandalizaran las personas, le dice: ve y preséntate ante el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés les mandó. Jesús no pasa inadvertida ninguna de las cosas. Él no está aquí para hacer lo que Él quiere, sino para cumplir la voluntad del Padre. Y en este contexto sigue caminando, ¿verdad?, después de bajar del monte, después de realizar este milagro a este hombre, y va a entrar a la ciudad de Capernaum, y entonces se le acerca otra persona que no es bien recibido por los judíos, ¿sí?, por el pueblo de Dios. Se acerca un centurión que representaba no otra cosa sino el imperio romano, el imperio que los tenía bajo su poder, bajo su autoridad, que era el que estaba dominando prácticamente sus vidas. Y entonces se acerca a Jesús y le dice: Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Y Jesús le dice: iré a sanarlo. La respuesta de Jesús es una respuesta que ningún judío se atrevería a hacer. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando Pedro va a la casa de Cornelio, también otro soldado romano, otro centurión, y él antes de entrar a la casa les dice: ustedes saben lo abominable que es para un judío entrar a la casa de un extranjero? O sea, los judíos tenían muy presente lo que decía la ley y querían ser lo más estrictos en cuanto a su cumplimiento. Por lo tanto, el Señor Jesús, la respuesta que da es una respuesta inesperada. O sea, no puede ser que un judío quiera ir a la casa de un gentil, y menos de un soldado, y menos, ¿verdad?, de un romano, sino que pues debería de incluso decirle: no me molestes, ¿verdad? No está bien que yo haga esto. Pero el Señor Jesús responde esto, y la respuesta de este hombre dice: Señor, no merezco que entres a mi casa, ¿sí? No quiero que vayas a meter tus pies a mi posada, a mi lecho, a mi lugar. ¿Por qué?
porque soy indigno. O sea, yo sé lo que ustedes piensan, ¿verdad? Él sabía las costumbres, pero no solamente eso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que conocía las costumbres de los judíos. Y el Señor está sorprendido por la manera en cómo este hombre está entablando la conversación. Le dice: porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores. Eso es porque él quiere que Dios haga algo en la vida de su siervo, pero no es necesario que él entre a su casa. Otra vez, la humildad de acercarse ante el Señor, un soldado, de ir a solicitar un favor de un judío, pero también la fe, porque le dice: no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra y con eso es más que suficiente. Creo que estos dos hombres en este relato no le dan solamente una lección a los judíos, sino que le dan una lección a cualquiera que pudiera sentirse como digno de recibir los favores de Dios. Primeramente, la humildad al acercarse al Señor, y segundo, la fe que mostraron al hacer su petición. El reconocer que Jesús es suficiente para hacer un milagro en su vida. Y Jesús mismo dándole un ejemplo a sus compatriotas de que Él no tenía miedo ni de tocar a un leproso, ni de entrar a la casa de un extranjero, de un gentil. Y le dice el soldado: porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¿Por qué? Porque la gente de Israel estaba más dada a ver y a presenciar los milagros de Jesús. Por eso lo seguían multitudes. Por eso la gente andaba detrás de él, porque sabía que Jesús podía hacer milagros, tenía ese poder, pero lo querían hacer de forma presencial, así directa, ¿verdad? Que Jesús se tomara la molestia de ir a su casa, como aquel Jairo, ¿verdad? Principal de la sinagoga, que quería que fuera a sanar a su hija, o como Marta y María, que reclamaron a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Pero este hombre dice: no es necesario, solamente di la palabra y con eso es más que suficiente. Ellos sabían del poder del maestro, ¿verdad? Este hombre estaba consciente y sabía que el poder de Jesús podía obrar aún a distancia. Solamente con una palabra Él podía hacer lo que quisiera. Y entonces el Señor Jesús les contesta esto y les dice: les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando la semana pasada yo compartía acerca del temor de Dios, mencionaba que hay personas que tienen en poco ese temor a Dios, tienen en poco la autoridad que Dios tiene. Cuando nos relacionamos con Jesús, una vez que hemos nacido de nuevo, tenemos que mantener ese temor reverente en nuestras vidas, pero un temor real, donde sabemos que el andar menospreciando su gracia, el desperdiciar nuestro tiempo, ¿sí? En cosas vanas de este mundo, no nos lleva a ningún lado. Es algo meramente infantil,
pensar que podemos hacer con Jesús lo que nosotros querramos. Dios tiene el poder para no solamente quitarnos la vida, sino también para enviarnos al infierno. El cristiano no tiene por qué jugar con la salvación. Ya en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, se menciona que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque la podemos perder, no, porque podemos menospreciar el don gratuito del Señor. Ya el apóstol Pablo decía que por causa del comportamiento de los cristianos de aquel tiempo, el nombre de Jesús era vituperado, la sangre de Jesús era pisoteada. O sea, no es nuevo lo que nosotros vemos en la actualidad, que cristianos menosprecian la gracia del Señor y no les importa cómo viven, no les importa la manera en cómo hablan, no les importa los pensamientos o los malos hábitos que tienen. O sea, pensamos que Dios es tan bueno que siempre nos va a estar perdonando y nunca va a pasar nada. Pues aquí dice el Señor a los judíos que vendrán muchos del oriente y muchos del occidente, ¿sí? Y participarán de la mesa del Señor, van a estar sentados con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero dice, los súbditos del reino serán echados afuera. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba viendo estas entrevistas a los judíos actuales, de preguntarles acerca de quién es Jesús, para ellos Jesús no es nadie. Una señora dijo, esa pregunta es para la gente que no tiene un criterio crítico, es para la gente tonta prácticamente. Entonces le dijo al reportero, no me estés haciendo preguntas inútiles y gastando mi tiempo. ¡Wow! O sea, y luego preguntamos, ¿por qué a Israel le está pasando lo que le está pasando? ¿Por qué no puede tener paz en su territorio? ¿Por qué no puede estar en buenas condiciones con sus vecinos? Porque es un pueblo que fue elegido por Dios. Dios designó a esta nación para ser su pueblo especial, su heredad, y su heredad simple y sencillamente lo desprecia, no lo quieren. Ellos dicen, tenemos la Torá, tenemos nuestras tradiciones, y nuestras tradiciones no hablan de ningún Jesús ni de ningún Yeshua. Y bueno, muchas cosas que responden. Pues el Señor Jesús está contestando a esas personas que menosprecian su gracia y su amor, ¿sí? Y les dice, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. O sea, entre ustedes los judíos no hay gente que tenga una fe como la de este hombre. Y entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Le dijo Jesús al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. La respuesta a la fe y a la confianza de que Dios, ¿verdad?, es capaz de hacer lo que sea, es coronada con el favor que se pide. Jesús le concede a este hombre la salud de su siervo. Ahora pensemos por un momento, qué personaje tan especial es este centurión. Se preocupa por uno de sus sirvientes. ¿Quién lo hace? Y más en ese tiempo, cuando podría comprarse otro, ¿verdad?, y desechar a ese. Pero se ve que hay un corazón tierno en este soldado recio, ¿verdad? ¿Cuántas muertes provocó con su espada? ¿Quién sabe? ¿En cuántas luchas se vio envuelto? Tal vez en cientos, quién sabe, ¿verdad? Para llegar a ser centurión, tal vez tuvo que sudar la gota gorda, ¿verdad?, en la guerra, hasta llegar a esa posición de autoridad,
hasta llegar a tener siervos, hasta llegar a tener esclavos, pero no, su corazón se endureció por esta situación, sino que había nobleza en el corazón de este hombre, tanto para ir a pedir por un siervo, como la manera en cómo se acercó a Jesús para pedir el milagro. Entonces creo que nosotros podemos aprender mucho de estos dos hombres que se acercaron a Jesús: el leproso con humildad y con fe, y el centurión con humildad y con fe, pero además con un corazón noble, pidiendo no por él, sino pidiendo por un siervo suyo. Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, antes de terminar, quisiera que los muchachos de la música pasaran, ¿verdad? Y déjenme decirles, a mí, cada vez que yo leo las historias de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, me impresiona la manera en cómo Dios se conecta con el hombre, con sus necesidades, se identifica con sus limitaciones, con toda esa cosa que, pues, tristemente, hoy en día la iglesia está careciendo de ello. ¿Sí? Estamos viviendo en un tiempo en el que ya no tenemos límites para nosotros. La ciencia y nuestros recursos humanos están proveyendo todo lo que es necesario para no depender de Dios. ¿Sí? Entonces creo que algo que estas dos historias de estos dos hombres nos enseñan es que tenemos que ser sencillos de corazón, nada de complicados. Dios tiene poder para sanarnos, Dios tiene poder para suplir nuestras necesidades, Dios tiene poder para protegernos. Mucha gente de veras que está muy, muy temerosa de perder la vida. Pues qué triste, porque yo creo que deberíamos de estar anhelando estar con el Señor. Y algo que yo quiero compartir con ustedes es que debemos de aprovechar bien nuestra vida. Debemos aprovechar el tiempo que nos resta en esta tierra. Jesús nos dio una responsabilidad muy grande, que es llevar el evangelio a todas las naciones, que tenemos que cuidar esa responsabilidad y esa labor. Si nuestra vida no está sirviendo para alcanzar a otros, ¿de qué vale que digamos que somos cristianos? ¿De qué sirve que nosotros adoremos al Señor, oremos a Él, leamos su palabra? No estamos aquí como para consentirnos, estamos aquí para servir a Dios de todo corazón. Y yo creo que estos dos hombres nos enseñan cosas muy hermosas que nosotros debemos de estar considerando. Entonces, si meditamos un momento en estas dos historias que tienen mucha relación, ¿verdad?, por las dos características que menciono, que es la humildad y la fe, para poder obtener un beneficio, uno de manera personal directa y otro de forma indirecta, pero también que aquejaba el corazón del centurión. Entonces vamos a considerar esto, y yo les ruego que inclinen un momento su rostro y oremos al Señor y le digamos: Dios, tal vez mi vida no ha sido, Señor, una vida de provecho para la sociedad, Dios, pero aún hay tiempo para corregir esto en mí. Necesito tu poder, necesito, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo
Ya entiendo lo que dice tu palabra. Comprendo, Señor, lo que está escrito en ella. Pero me hace falta, Señor, el valor suficiente para poder exteriorizar esto que he aprendido a lo largo de tantos años y poder mostrar el amor de Jesús en mí. Poder mostrar lo que Jesús quiere hacer a través de mí en este tiempo. Dios, yo sé que esta vida no se trata de mí, se trata de ti. Que si perdemos el tiempo vanamente procurando nuestro bienestar, estamos menospreciando tu gracia. Estamos, Señor, desperdiciando el poder que hay en nosotros. Dios, tú quieres que nuestra vida sea de utilidad a las naciones. Y con estos dos ejemplos en este pasaje de la Escritura, Señor, nos estás mostrando que no debemos arriesgar nuestra posición en ti por menospreciar tu poder en nosotros. Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, te lo suplicamos. Limpia este egoísmo, Señor, que hay en nuestro corazón. Perdona, Señor, esta maldad que hemos expresado por algún tiempo, Señor. Nos arrepentimos de corazón y delante de ti, Señor, te suplicamos que hagas tu voluntad. Que nos uses, Señor, en lo que tú estás haciendo en la tierra. Que podamos ver tu poder en las vidas de aquellos que viven sin ti, Señor. Que tienen una religión tal vez muy elaborada, con ceremonias muy suntuosas, muy vistosas, tal vez muy coloridas, con muchos artefactos y muchas cosas, Señor, pero su corazón está vacío. Hay soledad, aun cuando están rodeados de personas, de gente que los ama, Señor. Pero su corazón está triste, está vacío. Hay insatisfacción, Señor. Dios, queremos ver hombres y mujeres que son transformados, que son cambiados por ti, Señor, por tu poder, por tu amor, Señor. Dios, aquí están mis manos, úsalas. Aquí están mis pies, Señor, para que tú camines a través de ellos, Señor. Aquí están mis ojos, para que tú veas, Señor, lo que hay en este mundo, Señor. Aquí están mis oídos, para que tú escuches, Señor, el clamor que hay en los corazones de la gente sin Cristo. Dios, usa mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Quién rompió el silencio al inicio del tiempo, llenando el universo? Se oyó tu voz y todo existió. ¿Quién calmó la tormenta cuando el miedo se acerca? Eres paz en la guerra, se oye
que tu voz y huye el temor. Oigo tu voz y calmas mi interior. Una sola palabra es un fuego en mi ser, una luz que me hace ver. Una sola palabra llenará mi corazón. Que tu voz se escuche hoy, Señor. ¿Quién da vista a los ciegos y levanta a los muertos? Oh, lo que aviva mis huesos es tu voz que sana enfermedad. Solo tu voz tiene toda autoridad. Una sola palabra es un fuego en mi ser, una luz que me hace ver. Una sola palabra llenará mi corazón. Que tu voz se escuche hoy, Señor. Que se escuche hoy, Señor. Espíritu de Dios, ven y háblanos, te deseamos hoy, háblanos. Espíritu de Dios, ven y háblanos, te deseamos hoy, háblanos. Espíritu de Dios, ven y háblanos, te deseamos hoy, háblanos. ¡Wow! Cantamos.
venía hablándonos, te deseamos hoy, háblanos una sola palabra. Es un fuego en mi ser, una luz que me hace ver, una sola palabra llenará mi corazón, que tu voz escuche hoy, una sola palabra. Es un fuego en mi ser, una luz que me hace ver, una sola palabra llenará mi corazón, que tu voz escuche hoy, Señor. Gloria a Dios. Qué excelente es estar en la presencia del Señor, disfrutando su amor, su ternura y ese abrazo cálido que necesitamos cuando nos sentimos cansados, tristes, solos. Ahí está Él para darnos una palabra que llena nuestro ser. Pues vamos a despedirnos en este momento, dándole gracias a Dios por la vida de cada uno, por sus empleos. Agradecemos, Dios, la bendición de tener provisión en nuestro hogar, Señor. Gracias porque así como oramos, danos hoy el pan nuestro de cada día, Señor. Tu fidelidad en todo momento, Señor, ha sido constante en nuestras vidas. Gracias, Señor, por los bienes que tú nos permites tener. Gracias por darnos la sabiduría para ser buenos mayordomos, Señor, de lo que tú pones en nuestras manos. Y queremos, Señor, que haya fruto abundante, no solamente para cubrir nuestras necesidades, sino también para ayudar a los que están desprotegidos, para bendecir la vida de las personas, Señor, que no solamente no te conocen, que no saben que tú eres un Dios de provisión y de protección. Señor, gracias por bendecir nuestras vidas tan abundantemente. Despídenos, Señor, de este lugar con tu bendición y permite, Señor, que podamos seguir siendo esa iglesia maravillosa que da a conocer tu poder a las naciones. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor. Amén. Gracias, Dios. Bendiciones.